La ambulancia maldita. El turno nocturno suele ser tranquilo, aunque a veces las luces parpadean en medio de la nada, el aire se vuelve pesado, y las carreteras solitarias nos recuerdan que no estamos completamente solos. Esa noche comenzó como cualquier otra. Me subí a la ambulancia, revisé el equipo y el motor rugió suavemente mientras el reloj marcaba las 11. El aire fresco de la noche era una bienvenida tranquila en comparación con el ajetreo de las horas del día. Poco después de la medianoche, la radio crujió. Un accidente en una carretera secundaria. Sin mucha información, solo un llamado de emergencia. Sin pensar mucho, giré el volante y conduje hacia la ubicación indicada. Sabía que esas carreteras no eran las más transitadas, y lo más probable era que un conductor desafortunado se hubiera salido del camino, tal vez debido al cansancio o al exceso de velocidad. Cuando llegué, la escena me pareció extraña. La carretera estaba vacía, sin señales de un accidente visible. Miré alrededor, buscando algún rastro, pero la noche era opaca, como si la luz de la luna apenas pudiera perforar la oscuridad. Justo cuando estaba por girar para confirmar la ubicación, vi una figura que se acercaba lentamente desde el borde de la carretera. Era un hombre, tambaleándose como si hubiera estado caminando en la penumbra durante horas. Vestía ropa rasgada y parecía pálido, extremadamente pálido. Bajé de la ambulancia y me acerqué, encendiendo mi linterna para ver mejor su rostro. Su piel era casi traslúcida, sus ojos estaban hundidos, y su respiración era irregular, un jadeo ahogado que hacía eco en el silencio. ¿Está bien?, le pregunté, con cautela. Él solo me miró, sin decir una palabra, y luego se desplomó frente a mí. Lo arrastré hasta la ambulancia y lo acosté en la camilla. El pulso era débil, apenas perceptible. Subí rápidamente al asiento del conductor y encendí las sirenas. Tenía que llegar al hospital lo más rápido posible. Pero mientras recorría la carretera, algo no se sentía bien. El silencio en el vehículo era pesado, casi sofocante. A cada segundo que pasaba, el ambiente dentro de la ambulancia se volvía más opresivo, como si algo invisible estuviera comprimiendo el espacio a nuestro alrededor. Mantuve los ojos en la carretera, pero no pude evitar echar un vistazo al retrovisor. El hombre estaba allí, tendido, inmóvil, o eso pensaba. De repente, vi cómo sus dedos temblaban, como si estuviera intentando moverse, pero al mismo tiempo no lo hacía. Mi corazón comenzó a latir más rápido. «Señor», dije, más por nerviosismo que por esperar una respuesta. La carretera que recorría se volvía más estrecha, los árboles a ambos lados parecían acercarse, como si intentaran cerrarnos el paso. No reconocía ese camino, a pesar de haber trabajado años en esa área. Mi GPS tampoco funcionaba, la pantalla mostraba solo una línea recta que no parecía llevar a ningún lugar. Intenté recordar si alguna vez había tomado esa ruta, pero cuanto más avanzaba, más parecía que estaba conduciendo hacia el olvido. El ambiente en la ambulancia se tornaba irreal. Me sentía atrapado, como si cada kilómetro que avanzaba me estuviera llevando más lejos de la realidad. Giré el volante bruscamente en un intento por regresar al camino principal, pero la carretera no se veía igual y cada curva me llevaba más profundo en esa oscuridad impenetrable. Miré el reloj del tablero, las manecillas no se movían. Volví a mirar el retrovisor, esperando ver al paciente tal y como lo dejé. Pero su posición había cambiado. Estaba sentado, sus ojos me miraban fijamente. Mi garganta se secó de inmediato, y una sensación de terror frío me recorrió la columna. «¿Quién eres?», pregunté, con una voz apenas audible. No me respondió. Solo continuó observándome, su mirada vacía y penetrante. Luego, con una voz áspera que parecía surgir desde lo profundo de la tierra, dijo: «No vas a llegar». Frené la ambulancia bruscamente. El chirrido de los neumáticos resonó en la desolación de la carretera, pero el eco se sintió distante, como si estuviéramos en algún lugar que no pertenecía a este mundo. Me giré hacia el compartimiento trasero, y para mi sorpresa, el hombre ya no estaba acostado en la camilla. Se había levantado, y su piel ahora parecía aún más pálida, más rígida, como si el cuerpo hubiera dejado de sostener la vida hace mucho tiempo. Mis manos temblaban mientras agarraba la puerta de la cabina. Intenté salir, pero la manija no respondía.
El hombre dio un paso hacia mí, sus movimientos eran lentos, antinaturales, como si cada fibra de su ser estuviera luchando por moverse. Tú también estás perdido, dijo con una voz que no parecía suya. Una mezcla de susurros y ecos que venían de todos lados y de ninguno. El terror me paralizó por completo. Mi respiración se aceleró y sentí el sudor frío recorriendo mi espalda. Entonces, sin previo aviso, las luces de la ambulancia se apagaron. La oscuridad se tragó todo y el silencio se rompió solo por mi propio jadeo, desesperado. No había escapatoria, y lo sabía. Las luces se encendieron de nuevo, parpadeando lentamente. Ahora, frente a mí, la figura del hombre ya no era humana. Su piel se había estirado grotescamente, sus ojos completamente negros y una sonrisa torcida se dibujaba en su rostro. El espacio a mi alrededor parecía deformarse, como si el propio vehículo estuviera siendo devorado por algo invisible. Intenté arrancar el motor de nuevo, pero la ambulancia no respondió. Estábamos atrapados. Fue entonces cuando lo comprendí. La ambulancia no estaba llevando al hombre al hospital. Estaba llevándome a mí. Código azul. Trabajar en turnos nocturnos tiene su propio encanto, una quietud casi sobrenatural que envuelve el hospital cuando las luces se atenúan y los pasillos se vacían. Ese silencio me permitía concentrarme, a pesar de lo que muchos colegas comentaban sobre lo pesado que era el turno de la noche. No para mí. Al menos, no hasta esa noche. Había sido una noche tranquila, lo que, en mi experiencia, siempre es señal de que algo malo está por suceder. La sala de emergencias estaba en calma, con solo un par de pacientes ingresados por molestias menores. Yo me encontraba en la estación de enfermería, revisando los historiales médicos y preparando las medicinas para el turno de la mañana. El reloj marcaba las 2:43 de la mañana cuando ocurrió. El sonido del código azul resonó en los altavoces, rompiendo la quietud con una urgencia que me heló la sangre. No era algo raro, en absoluto, pero este código en particular tenía algo diferente. El número de la habitación, 404. Casi nadie lo mencionaba, pero todos sabíamos que el paciente de la 404 llevaba años en coma. Un hombre que, según los rumores, había sido víctima de un extraño accidente automovilístico y que, desde entonces, permanecía en estado vegetativo. Nadie le visitaba, su familia había desaparecido del mapa y su historia se había convertido en uno de esos mitos que circulaban entre el personal del hospital. Sin perder tiempo, agarré mi equipo y me dirigí a la habitación 404. Las luces del pasillo parpadeaban ligeramente, algo común en este viejo edificio. Aún así, cada parpadeo parecía más siniestro, como si algo más estuviera al acecho en las sombras. Cuando llegué, la puerta de la habitación estaba cerrada. Lo extraño era que el monitor, ese que debería estar registrando los signos vitales del paciente, no emitía ningún sonido. Cualquier otro paciente conectado a un equipo de soporte vital habría desencadenado una tormenta de alarmas, pero en la habitación 404 solo reinaba el silencio. Tomé aire profundamente antes de abrir la puerta. El cuarto estaba sumido en una penumbra inquietante. El monitor de signos vitales seguía encendido, pero los números estaban en cero. No era posible. Me acerqué a la cama, pero lo que vi me dejó paralizada. La cama estaba vacía. El paciente que llevaba años en coma no estaba. La sábana estaba doblada cuidadosamente, como si alguien la hubiera retirado con calma y premeditación. Mis manos temblaron. Intenté racionalizarlo, tal vez algún médico había ordenado su traslado y olvidaron notificarme. Pero no tenía sentido. En el historial no había ninguna referencia a eso, y un paciente en coma no puede simplemente levantarse y marcharse por su cuenta. Mi respiración se aceleró mientras mi mente trataba de encontrar una explicación lógica. Decidí acudir a las cámaras de seguridad. Subí a la sala de vigilancia, a sabiendas de que alguien debía estar al tanto de lo ocurrido. Pero cuando llegué, me di cuenta de que la sala también estaba vacía. Era raro que no hubiera nadie vigilando las cámaras. Encendí el monitor principal y busqué la grabación de la habitación 404. Lo que vi fue aterrador. El video comenzaba normalmente, con la cama vacía y el paciente inmóvil.
Pasaron varios minutos sin que nada cambiara, hasta que, de repente, un leve movimiento en las sábanas llamó mi atención. Las cámaras mostraban algo debajo de ellas. Pero no era humano. Las sábanas se hincharon lentamente, como si algo más grande que el cuerpo del paciente estuviera tratando de emerger desde abajo. Un escalofrío recorrió mi columna vertebral cuando la figura comenzó a levantarse. No era el hombre en coma. Era algo diferente. Algo mucho más alto y grotesco, su cuerpo parecía deformarse y crecer mientras se erguía sobre la cama. Sus extremidades eran largas y delgadas, y su piel parecía casi translúcida, como si estuviera hecha de sombras. No podía apartar la vista de la pantalla. La figura salió de la cama y se dirigió hacia la puerta con movimientos torpes, pero llenos de propósito. Entonces, justo antes de que alcanzara la cámara, giró su cabeza hacia el lente. Lo que vi me paralizó. Su rostro, si es que podía llamarlo así, no era humano. Tenía un vacío oscuro en lugar de ojos, y una sonrisa imposible de describir, como si estuviera disfrutando de su liberación. Apagué la grabación de golpe, sin saber cómo reaccionar ante lo que había presenciado. De repente, escuché un ruido proveniente del pasillo. Alguien, o algo, estaba caminando. Me asomé por la puerta de la sala de vigilancia y mis peores temores se confirmaron. La figura que había salido del cuarto 404 estaba caminando por el pasillo. Su presencia era aún más aterradora en persona. No hacía ningún sonido, pero podía sentir cómo el aire se volvía denso a su alrededor, como si su mera existencia distorsionara la realidad. Sabía que debía hacer algo, pero el pánico me impedía moverme. Intenté convencerme de que estaba soñando, que esto no podía ser real. Pero el miedo que sentía era demasiado vívido, demasiado auténtico. Decidí correr hacia el área de emergencia, donde sabía que habría más personal. Mientras corría por los pasillos vacíos, los sonidos de mis propios pasos parecían amplificados, como si alguien más estuviera corriendo detrás de mí. Al llegar a la zona de emergencias, me detuve abruptamente. Estaba vacía. No había pacientes, ni médicos, ni enfermeras. Era como si todos hubieran desaparecido. El terror me invadió, pero sabía que no podía quedarme allí. Tenía que salir del hospital. Mientras buscaba la salida, escuché un sonido detrás de mí, algo arrastrándose lentamente. Me giré solo para ver la figura que había salido de la habitación 404, ahora a pocos metros de mí. Su sonrisa se ensanchó, y en ese momento lo supe. Estaba siendo cazada. Corrí lo más rápido que pude, pero el hospital parecía haberse transformado en un laberinto interminable. Cada pasillo que tomaba me llevaba de vuelta al mismo lugar. Los ascensores no funcionaban, las puertas de emergencia estaban bloqueadas y las luces comenzaban a parpadear, sumiéndome en una oscuridad casi total. El sonido de los pasos de la criatura se acercaba y con él la sensación de que no tenía escapatoria. Finalmente, alcancé una puerta que llevaba al sótano del hospital. Sabía que era una mala idea, pero no tenía otra opción. Bajé las escaleras, intentando controlar mi respiración para no delatar mi ubicación. El sótano estaba aún más oscuro que los pisos superiores, pero me escondí detrás de unas cajas viejas, esperando que la criatura no me encontrara. El silencio era sepulcral, pero podía sentir su presencia, el frío que traía consigo. Cerré los ojos y recé por que todo terminara, y entonces, lo sentí, un aliento gélido detrás de mí. Antes de que pudiera siquiera girarme, un dolor agudo me atravesó el pecho. La oscuridad me envolvió, y la última imagen en mi mente fue la sonrisa de aquella cosa, esa abominación que alguna vez fue un paciente en coma. No hubo escape. La llamada de emergencia. Trabajar en el centro de emergencias 911 no es fácil. El teléfono suena a todas horas y cada llamada es un misterio que se desvela lentamente, algunas veces con finales que ni quiero imaginar. Desde accidentes automovilísticos hasta alarmas falsas, todo puede pasar en una noche. Pero por más que me prepare mentalmente para cada turno, esa noche fue diferente. Las primeras horas pasaron sin mayores contratiempos. Llamadas por peleas de pareja, robos menores, e incluso un par de falsos incendios que los bomberos atendieron de manera rutinaria. Me sentía tranquilo,
con la mente en su sitio, controlando la situación como lo había hecho tantas veces antes. El reloj marcaba las 2:17 de la mañana cuando una llamada entró. Era una hora extraña, pero no inusual para este tipo de trabajo. Lo que sí fue inusual fue la dirección que apareció en mi pantalla. Era mi casa. Mi corazón dio un vuelco. Lo primero que pensé fue que se trataba de una broma o un error del sistema. Miré el número una y otra vez, pero no había duda. Era mi dirección, mi hogar, donde mi esposa y mi hija de 8 años debían estar durmiendo a salvo. Tomé un profundo respiro y contesté la llamada, esperando escuchar una voz que me indicara que todo estaba bien. Pero lo que escuché me dejó paralizado. Por favor, ayúdenme. La voz era baja, como un susurro, y aunque intenté reconocerla, no pude identificarla. No era ni mi esposa ni mi hija, pero el tono de la voz tenía algo familiar. Antes de que pudiera responder, la llamada se cortó. Mi corazón latía con fuerza, el sudor empezaba a cubrir mis manos. Marqué de inmediato a mi casa, pero no hubo respuesta. Una y otra vez el teléfono sonaba sin que nadie contestara. Sentí como la ansiedad crecía dentro de mí. No tenía sentido, ¿por qué no contestarían? Intenté mantener la calma. Quizá estaban dormidas, quizá era una falsa alarma. Pero algo en mi interior me decía que no podía ser tan simple. Sabía que no podía abandonar mi puesto, pero la preocupación me estaba consumiendo. Mientras tanto, traté de concentrarme en las demás llamadas, pero todo era un eco lejano comparado con el peso de la incertidumbre sobre mi familia. 10 minutos después, la misma llamada entró nuevamente. Esta vez, la voz sonaba más alterada. «Está aquí, por favor, ayúdenme. ¿Quién está ahí?», pregunté, tratando de mantener la calma mientras anotaba frenéticamente la hora y detalles de la llamada. Pero, nuevamente, la línea se cortó. No podía seguir esperando. Levanté el teléfono y pedí a uno de mis compañeros que enviara una patrulla a mi casa. Les dije que era por precaución, que probablemente no sería nada, pero que no podía quitarme la idea de que algo estaba mal. Los minutos pasaban y mi mente estaba en una espiral de caos. ¿Y si algo realmente había entrado en mi casa? ¿Y si mi esposa y mi hija estaban en peligro? Las llamadas continuaban llegando a mi línea, pero apenas podía concentrarme. Todo lo que quería era salir de allí e ir a casa. Una tercera llamada llegó. Esta vez, el tono era desesperado. «Está dentro, está en la casa». Mi estómago se revolvió. La voz sonaba más cerca, como si la persona estuviera justo al lado del teléfono, y aunque el tono era el mismo, no era mi esposa, ni mi hija. Era como si alguien desconocido estuviera usando mi teléfono, en mi hogar, para pedirme ayuda. A pesar de lo ilógico que parecía, algo en el fondo me decía que debía escuchar, que debía prestar atención. «Dime quién eres», grité, ignorando la regla de mantener la compostura. «¿Dónde estás en la casa?». La llamada se cortó de nuevo. Mis dedos temblaban mientras intentaba redial, pero no había respuesta. Sentí un nudo en la garganta, el miedo golpeándome como una ola fría. No podía seguir esperando. Sabía que algo estaba muy mal, algo que no podía entender, pero que estaba fuera de mi control. Finalmente, recibí una llamada de los agentes que envié a la casa. Me dijeron que todo parecía normal desde el exterior, que las luces estaban apagadas y no había señales de que alguien hubiera forzado la entrada. Insistí en que entraran, aunque algo me decía que, incluso si lo hacían, no encontrarían nada fuera de lugar. Entonces, mientras esperaba que volvieran a reportarse, el teléfono sonó por cuarta vez, pero esta vez, el sonido de fondo era diferente. Podía escuchar pasos pesados, el crujido de las escaleras, como si alguien estuviera subiendo a los dormitorios. «Está aquí». La voz era más débil, apenas un susurro. «Está justo afuera de la habitación». El horror me invadió. Esa habitación era la de mi hija. Me levanté de un salto, sin importarme nada más. Pedí permiso para salir del turno y me lancé hacia la puerta. El trayecto de 10 minutos a mi casa se sintió como una eternidad, y cada segundo que pasaba, imaginaba lo peor. Cuando finalmente llegué, la patrulla seguía estacionada frente a la casa, y los agentes me dijeron que todo estaba tranquilo. Las luces estaban encendidas y no había señales de nada inusual, pero yo sabía que no era cierto. Entré en la casa. El silencio era abrumador, un contraste total con el pánico que sentía.
Subí las escaleras, mis pasos resonando en la madera, y me dirigí primero a la habitación de mi hija. La encontré durmiendo plácidamente. Mi esposa, en la habitación contigua, también dormía profundamente. No había ningún indicio de que algo estuviera mal. Pero eso no me calmó. El miedo aún estaba ahí, como una sombra que me seguía, acechando en cada rincón. Revisé toda la casa, tratando de encontrar alguna señal de lo que había escuchado en las llamadas, pero todo estaba en su lugar. Ni rastro de intrusos. Nada. Finalmente, exhausto, regresé a la estación. La noche continuó, pero no recibí más llamadas desde mi casa. Sin embargo, el miedo permanecía, enraizado en lo más profundo de mi ser. Los días pasaron, y aunque traté de olvidarlo, algo no me dejaba en paz. Entonces, revisé las grabaciones del sistema de llamadas. Busqué las veces exactas en las que había recibido esas misteriosas llamadas desde mi casa, esperando encontrar algún error que explicara lo que había sucedido, pero no había nada. Ninguna llamada registrada desde mi dirección. Ninguna señal de que alguien hubiera llamado. Fue entonces cuando me di cuenta de que el peligro no estaba afuera. Estaba dentro. Y siempre lo había estado. Ahora, cada noche en el turno de emergencia, espero que el teléfono suene de nuevo, que esa voz regrese, pidiendo ayuda desde un lugar que no puedo alcanzar. Y sé, en lo más profundo de mi ser, que algún día, esa llamada será para mí. Alerta roja. El día había empezado como cualquier otro en el hospital. Las luces frías de los pasillos brillaban intensamente, el zumbido suave de las máquinas llenaba el aire, y el personal de enfermería y médicos iban y venían con la rutina de siempre. Yo estaba en mi turno en la sala de urgencias, revisando las fichas de los pacientes, cuando todo cambió. El sonido agudo y repetitivo de una alarma resonó en los altavoces. Era un sonido que no había escuchado antes. No era la habitual señal de incendio o una llamada de código rojo. Esto era algo diferente, algo mucho más grave. Miré alrededor y vi a otros médicos y enfermeras haciendo lo mismo, levantando la cabeza, con los ojos llenos de confusión. Una voz distorsionada por el altavoz comenzó a hablar. Atención, personal del hospital. Este es un estado de emergencia biológica. Procedan inmediatamente a las estaciones de seguridad. Cierre completo en 5 minutos. Un silencio cargado cayó sobre la sala. Nadie se movió durante unos segundos, hasta que una enfermera soltó un débil "¿Qué diablos está pasando?", rompiendo la quietud. Sin perder más tiempo, dejé las fichas y corrí hacia el área de aislamiento. Sabíamos que en el hospital se almacenaban muestras de todo tipo de agentes infecciosos. Por lo tanto, lo más lógico era pensar que una de esas muestras había escapado o que algo más grave se había filtrado desde el laboratorio de investigación, ubicado al otro lado de la ciudad. Pasé corriendo junto a pacientes desconcertados que empezaban a notar la tensión en el aire. Las enfermeras trataban de mantener la calma, pero no había forma de ocultar el miedo creciente. El pánico era palpable, como una densa niebla que se colaba entre las paredes. Cuando llegué al área de aislamiento, los guardias de seguridad ya habían empezado a sellar las puertas con una precisión inquietante. Al otro lado, vi a algunos médicos intentando abrirse paso, gritando que había pacientes que aún no habían sido trasladados. No importaba. Una vez que la orden de cerrar todo el hospital era dada, no había vuelta atrás. ¿Qué está pasando?, pregunté, tratando de captar la atención de uno de los guardias. Algo salió del laboratorio, dijo, sin mirarme. Algo que no debería estar aquí. Esa respuesta solo encendió más preguntas en mi cabeza. Pero no tuve tiempo para hacerlas. A mi izquierda, un hombre se desplomó en el suelo, jadeando y agarrándose la garganta. En cuestión de segundos, empezó a convulsionar, con espuma saliendo de su boca. Código azul. Gritó alguien. Nos abalanzamos sobre él, pero era inútil. Los latidos de su corazón cesaron antes de que pudiéramos hacer algo. ¿Qué demonios le pasó?, susurré, aún en shock. Nadie tenía una respuesta clara. En su lugar, una enfermera sacó de su bolsillo un pequeño aparato que se usaba para detectar niveles de toxicidad en el aire. Lo encendió, esperando una lectura. Lo que apareció en la pantalla me dejó helado.
niveles peligrosamente altos de algún tipo de agente biológico. El tipo de niveles que no deberían existir en ningún lugar fuera de un laboratorio de alto nivel. Está en el aire, gritó la enfermera. En un instante, el caos estalló. Los médicos, las enfermeras y los pocos pacientes que estaban conscientes comenzaron a correr hacia las salidas, desesperados por encontrar un lugar seguro. La desesperación se convirtió en pánico cuando nos dimos cuenta de que no había escapatoria. Las puertas estaban selladas y el hospital completo estaba en cuarentena. Traté de mantener la calma. Respiré profundamente y recordé los protocolos. En situaciones de emergencia biológica, el hospital estaba equipado con un ala especial diseñada para tratar a pacientes en riesgo, completamente aislada del resto de las instalaciones. Ese era nuestro único refugio. Me dirigí hacia el ala de aislamiento, liderando a un pequeño grupo de médicos y enfermeras que habían logrado mantenerse tranquilos. Al llegar, sin embargo, lo que vi me dejó paralizado. El ala de aislamiento ya no era un refugio seguro. Al contrario, se había convertido en una especie de morgue improvisada. Cuerpos de pacientes y trabajadores estaban apilados en las camas, sus rostros contorsionados por un sufrimiento indescriptible. El aire olía a muerte y descomposición. ¿Qué demonios pasó aquí?, susurró una enfermera detrás de mí. Una médico del ala, que parecía ser la única superviviente, se acercó tambaleándose hacia nosotros. Tenía el rostro pálido y la mirada perdida. No hay cura, murmuró, como si hablara más consigo misma que con nosotros. No hay forma de detenerlo. ¿De qué hablas? ¿Qué es esto?, le pregunté, agarrándola por los hombros. Una fuga del laboratorio, dijo. Un virus experimento. Creíamos que solo estaba en fase de pruebas. Pero, está aquí. Ha mutado. Nadie está a salvo. Mi mente no podía procesar lo que estaba escuchando. Si lo que ella decía era cierto, estábamos en el centro de una catástrofe mucho mayor de lo que habíamos imaginado. El pánico comenzó a crecer en el grupo. Las enfermeras empezaron a llorar y a murmurar entre sí, mientras que algunos médicos, en estado de shock, se quedaron en silencio. De repente, las luces parpadearon y el hospital entero quedó sumido en una oscuridad sepulcral. Solo el sonido de nuestra respiración agitada llenaba el vacío. Tenemos que salir de aquí, dije, aunque sabía que las puertas estaban cerradas. Si nos quedamos, estaremos muertos, pero no teníamos a dónde ir. Sabíamos que el exterior estaba sellado. El virus estaba en el aire y no había forma de saber cuánto tiempo nos quedaba antes de que todos empezáramos a mostrar síntomas. Comencé a sentir un leve ardor en la garganta. Intenté ignorarlo, pero la sensación empeoraba con cada segundo. Era un indicio de lo que vendría. No puedo quedarme aquí, dijo uno de los médicos, su voz quebrada por el miedo. Prefiero morir tratando de salir que pudriéndome en este maldito hospital. El médico corrió hacia una de las puertas de emergencia y varios lo siguieron. Los gritos y el sonido de sus pies resonaron en los pasillos vacíos. Pero sabíamos que no lo lograrían. Sabíamos que no había salida, y entonces lo escuché. Un susurro en la oscuridad. Al principio pensé que eran mis propios pensamientos, pero no. Era algo más profundo. Algo se movía en las sombras, algo que no era humano. No estamos solos, susurró la médico a mi lado, sus ojos llenos de terror. Giré lentamente hacia el origen del ruido. Las luces intermitentes apenas iluminaron las formas borrosas de figuras que se movían lentamente, como si nos acecharan desde el borde de nuestra visión. No eran personas. No eran pacientes. Eran algo más. ¿Qué es eso?, pregunté, mi corazón latiendo con fuerza en mi pecho. Son ellos, dijo, su voz quebrada por el miedo. Los que murieron no están del todo muertos. El virus no solo los mata, los convierte en algo más. Era imposible. Y, sin embargo, lo estábamos viendo con nuestros propios ojos. Las figuras comenzaron a avanzar lentamente hacia nosotros, sus movimientos antinaturales, sus ojos vacíos de vida. La enfermera a mi lado gritó y retrocedió, tropezando con uno de los cuerpos. Su respiración se volvió errática, y el pánico en su voz fue un reflejo de lo que todos estábamos sintiendo. No había escapatoria.
Terremoto. La Tierra nunca deja de moverse. Incluso cuando parece estar en calma, siempre hay algo en su interior que se retuerce y lucha por liberarse. Lo he aprendido con los años, trabajando en rescates. Siempre que piensas que el mundo está en paz, la naturaleza te recuerda que está al mando. Y la noche en que ocurrió el terremoto, esa lección se grabó en mi mente como nunca antes. Era medianoche cuando el suelo empezó a temblar, primero como una ligera vibración bajo mis pies, y luego como un rugido implacable que sacudió todo a mi alrededor. El terremoto fue fuerte, uno de los peores que había sentido en años. Las alarmas sonaron por toda la ciudad y las líneas de emergencia comenzaron a llenarse de inmediato. En menos de media hora, nuestro equipo de rescate estaba en el terreno, listos para hacer lo que mejor sabíamos, salvar vidas. Mientras nos equipábamos, las noticias llegaban en oleadas. Edificios derrumbados, incendios, carreteras fracturadas. El caos era absoluto. La mayoría de los sitios a los que nos llamaban eran los más esperados, edificios antiguos, estructuras que ya estaban deterioradas y simplemente no pudieron soportar el impacto. Sin embargo, una llamada en particular me puso los pelos de punta. Un complejo de oficinas de última generación se había derrumbado completamente. Era extraño. El edificio era nuevo, construido con tecnología antisísmica de última generación. No había razón para que colapsara de esa manera, pero allí estábamos. Cuando llegamos, las luces de las ambulancias y los camiones de bomberos iluminaban el lugar. El edificio, o lo que quedaba de él, era una pila de escombros. Grandes bloques de concreto, vigas de metal y cristales rotos se extendían por todo el lugar. Sabíamos que había personas atrapadas debajo. A pesar de las horas que habían pasado desde el terremoto, los gemidos y gritos de auxilio aún se oían bajo los escombros. Nos dividimos en equipos y comenzamos a trabajar. Mi equipo, compuesto por otros 3 rescatistas, estaba encargado de una de las zonas más comprometidas, donde el edificio parecía haber colapsado en una especie de cavidad profunda. Mientras cavábamos y removíamos los escombros, encontramos a los primeros supervivientes, desorientados, heridos, pero vivos. Cada vida salvada era un pequeño alivio en medio del desastre. Pero algo, desde el principio, no se sentía bien en ese lugar. Había un olor raro, como a metal oxidado y tierra húmeda, un hedor que no era propio de una estructura moderna como esa. No lo mencioné, pensando que solo eran los nervios. Después de todo, estábamos en medio de una de las peores catástrofes naturales que había visto. Seguimos avanzando, quitando escombros y adentrándonos más en la estructura colapsada. Después de un rato, el suelo bajo nosotros comenzó a sentirse inestable, como si camináramos sobre una capa delgada que podría ceder en cualquier momento. Fue entonces cuando uno de mis compañeros, Miguel, notó algo extraño. «Esto no tiene sentido», dijo mientras alumbraba con su linterna hacia una grieta en la pared. Me acerqué y miré donde señalaba. Había una abertura en la pared de escombros, algo que no debería estar allí. No era parte del diseño del edificio. La grieta no era natural, parecía como si algo hubiera sido empujado hacia afuera desde el interior. A medida que explorábamos más, encontramos algo aún más inquietante, una especie de túnel que descendía profundamente en la tierra. ¿Qué demonios es esto?, murmuró Elena, otra de las rescatistas, mientras miraba hacia abajo con una mezcla de asombro y miedo. No podía explicarlo. Ninguno de nosotros podía. Decidimos reportar lo que habíamos encontrado a nuestro superior, pero antes de que tuviéramos la oportunidad de hacerlo, oímos un grito. ¡Ayuda! El sonido venía desde el interior del túnel. Sin pensarlo 2 veces, nos lanzamos hacia la apertura, convencidos de que alguien estaba atrapado allí. Pero mientras descendíamos, el aire se volvía más pesado, el olor a metal oxidado más intenso. Había algo profundamente perturbador en ese lugar. Sentía como cada paso me acercaba a algo que no debería estar allí. El túnel era más largo de lo que parecía. Las paredes de tierra y roca a nuestro alrededor se estrechaban y la sensación de claustrofobia crecía con cada metro que avanzábamos. Finalmente, el pasadizo se abrió a una especie de cámara subterránea. Lo que vimos allí me quitó el aliento. Había una estructura en el centro, algo que no podía describir fácilmente. Parecía un altar antiguo,
hecho de una piedra negra que no pertenecía a esa región. Estaba cubierto de símbolos extraños, grabados que no reconocía. A su alrededor había cuerpos. No sobrevivientes del terremoto, no personas que hubieran quedado atrapadas. Estos cuerpos estaban viejos, casi momificados, como si hubieran estado allí durante siglos. Esto no es posible, susurró Miguel, retrocediendo instintivamente, pero lo peor estaba por venir. Justo cuando estábamos procesando lo que habíamos encontrado, el aire se volvió más frío. De repente, un susurro llenó la cámara. Al principio pensé que era el viento, pero entonces lo escuché claramente, una voz, baja pero inconfundible. Vienen, mis músculos se tensaron. No era posible. Nadie más podía estar aquí. Pero la voz se repetía, cada vez más cerca. Vienen. Elena comenzó a retroceder, el pánico en sus ojos era evidente. Algo estaba muy mal. Podía sentirlo en cada fibra de mi ser. Era como si la misma tierra estuviera respirando, como si hubiera algo vivo en ese lugar que despertaba lentamente. Salgamos de aquí. Grité, pero justo en ese momento, el suelo bajo nuestros pies se estremeció nuevamente, mucho más fuerte que antes. El túnel comenzó a colapsar detrás de nosotros. Corrimos hacia la salida, pero antes de que pudiera alcanzarla, escuché otro grito. Esta vez, era Elena. Me volví justo a tiempo para verla siendo arrastrada hacia el altar. No había nadie allí, pero algo la estaba tirando con una fuerza inhumana. Miguel intentó ayudarla, pero fue inútil. La oscuridad alrededor del altar parecía moverse, envolviendo su cuerpo. Y en cuestión de segundos, desapareció. Ni siquiera pude procesar lo que había sucedido antes de que el túnel comenzara a temblar de nuevo, amenazando con sepultarnos. Miguel y yo corrimos hacia la salida, pero mientras avanzábamos, el mismo frío penetrante que había sentido antes se intensificó. Una sombra pasó frente a nosotros, algo grande y amorfo, moviéndose con una velocidad antinatural. Sentí un golpe en mi espalda y caí al suelo, viendo cómo Miguel se tambaleaba y desaparecía en la oscuridad. Estaba solo. El túnel se estaba cerrando. Sabía que tenía que salir, pero algo me retenía. Una presencia, una fuerza invisible, me susurraba al oído. No escaparás. Cada paso que daba era una lucha, como si el aire se hubiera vuelto más denso, como si el propio tiempo se hubiera ralentizado. Finalmente, logré salir del túnel justo antes de que colapsara por completo. El edificio en ruinas aún estaba allí, pero todo estaba en silencio. Mis compañeros habían desaparecido. Me quedé solo, bajo la tenue luz de la luna, sintiendo que había escapado de algo mucho peor que el propio terremoto. Pero cuando me volví hacia los restos del edificio, lo vi. El altar. Había algo que nunca debía haber visto bajo los escombros. Algo que ahora sabía que no me dejaría escapar. Sentí un frío recorrer mi cuerpo mientras la voz que escuché antes regresaba, susurrando con más fuerza. Vienen, y tú eres el siguiente. No escapé del terremoto. Había algo mucho peor que la muerte bajo esas ruinas, y ahora sabía que no importaba cuánto corriera. El terremoto no fue el verdadero desastre. Yo había despertado algo que nunca debió ser encontrado, y no tardarían en venir por mí. Gracias por tomarse el tiempo de escuchar nuestros relatos de terror, espero y haya sido de su agrado. Si te gustan los relatos de terror, apóyanos a darle like y compartiendo, o haciendo un comentario, ya que eso nos ayudaría a la mejora continua. Si aún no estás suscrito o suscrita, los invito a que lo hagan para que no se pierdan de los mejores relatos de terror de Lamentos de la Noche. Gracias por el apoyo y buena vibra.